Ley de Asistencia Social. Texto vigente. Última reforma publicada a 24 de abril de 2018. Estados Unidos Mexicanos, Presidencia de la República. Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed, que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente decreto. El Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, DCRTA. Artículo único. Se expide la Ley de Asistencia Social. Capítulo primero. Disposiciones generales. Artículo 1. La presente ley se fundamenta en las disposiciones que en materia de asistencia social contiene la Ley General de Salud, para el cumplimiento de la misma, garantizando la concurrencia y colaboración de la Federación, las entidades federativas, el Distrito Federal y los sectores social y privado. Artículo 2. Las disposiciones de esta ley son de orden público e interés general, de observancia en toda la República y tienen por objeto sentar las bases para la promoción de un sistema nacional de asistencia social que fomente y coordine la prestación de servicios de asistencia social pública y privada e impulse la participación de la sociedad en la materia. Artículo 3. Para los efectos de esta ley, se entiende por asistencia social el conjunto de acciones tendientes a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan el desarrollo integral del individuo, así como la protección física, mental y social de personas en estado de necesidad, indefensión, desventaja física y mental, hasta lograr su incorporación a una vida plena y productiva. La asistencia social comprende acciones de promoción, previsión, prevención, protección y rehabilitación. Capítulo segundo. Sujetos de la asistencia social. Artículo 4. Tienen derecho a la asistencia social los individuos y familias que por sus condiciones físicas, mentales, jurídicas, económicas o sociales, requieran de servicios especializados para su protección y su plena integración al bienestar. Con base en lo anterior, son sujetos de la asistencia social, preferentemente. 1. Todas las niñas, niños y adolescentes, en especial aquellos que se encuentren en situación de riesgo o afectados por a. Desnutrición. B. Deficiencias en su desarrollo físico o mental, o cuando éste sea afectado por condiciones familiares adversas. C. Maltrato o abuso. D. Abandono, ausencia o irresponsabilidad de progenitores en el cumplimiento y garantía de sus derechos. E. Ser víctimas de cualquier tipo de explotación. F. Vivir en la calle. G. Ser víctimas del tráfico de personas, la pornografía y el comercio sexual. H. Trabajar en condiciones que afecten su desarrollo e integridad física y mental. I. Infractores y víctimas del delito. J. Ser hijos de padres que padezcan enfermedades terminales o en condiciones de extrema pobreza. K. Ser migrantes y repatriados. L. Ser víctimas de conflictos armados y de persecución étnica o religiosa. Y M. Ser huérfanos. Para los efectos de esta ley son niñas y niños las personas hasta 12 años incompletos, y adolescentes los que tienen entre 12 años cumplidos y 18 años incumplidos, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. 2. Las mujeres. A. En estado de gestación o lactancia, las madres adolescentes y madres solas que tengan a su cuidado hijos menores de 18 años de edad. Inciso reformado 2-19 de diciembre de 2014. B. En situación de maltrato o abandono, y C. En situación de explotación, incluyendo la sexual. 3. Indígenas migrantes, desplazados o en situación vulnerable. 4. Migrantes. 5. Personas adultas mayores. A. En desamparo, marginación o sujetos a maltrato. B. Con discapacidad, o C. Que ejerzan la patria potestad. Fracción reformada 2-19 de diciembre de 2014. 6. Personas con algún tipo de discapacidad o necesidades especiales. 7. Dependientes de personas privadas de su libertad, de desaparecidos, de enfermos terminales, de alcohólicos o de farmacodependientes. Fracción reformada 2-23 de abril de 2013. 8. Víctimas de la comisión de delitos. 9. Indigentes. 10. Alcohólicos y farmacodependientes. 11. Coadyuvar en asistencia a las personas afectadas por desastres naturales, y 12. Los demás sujetos considerados en otras disposiciones jurídicas aplicables.
Artículo 5. La rectoría de la asistencia social pública y privada corresponde al Estado, el cual, en forma prioritaria, proporcionará servicios asistenciales encaminados al desarrollo integral de la familia, entendida como la célula de la sociedad que provee a sus miembros de los elementos que requieren en las diversas circunstancias de su desarrollo, y también a apoyar, en su formación y subsistencia, a individuos con carencias familiares esenciales no superables en forma autónoma. Artículo 6. La prestación de los servicios de asistencia social que establece la Ley General de Salud, que sean de jurisdicción federal, se realizará por las dependencias del Ejecutivo Federal competentes, cada una según la esfera de sus atribuciones, así como por las entidades de la Administración Pública Federal y por las instituciones públicas y privadas, que tengan entre sus objetivos la prestación de esos servicios, de conformidad con lo que disponen las leyes respectivas. Artículo 7. Los servicios de salud en materia de asistencia social que presten la Federación, los estados, los municipios y los sectores social y privado, forman parte del Sistema Nacional de Salud, a través del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada. Los que se presten en los estados por los gobiernos locales y por los sectores social y privado, formarán parte de los sistemas estatales de salud en lo relativo a su régimen local. De acuerdo a lo dispuesto en la Ley General de Salud, corresponde a los gobiernos de las entidades federativas en materia de salubridad general, como autoridades locales y dentro de sus respectivas jurisdicciones territoriales, organizar, operar, supervisar y evaluar la prestación de los servicios de salud en materia de asistencia social, con base en las normas oficiales mexicanas que al efecto expida la Secretaría de Salud o el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Artículo 8. En los términos del artículo anterior, los servicios de salud en materia de asistencia social que se presten como servicios públicos a la población, por las instituciones de seguridad social y los de carácter social y privado, se seguirán rigiendo por los ordenamientos específicos que les son aplicables y supletoriamente por la presente ley. Artículo 9. La Secretaría de Salud, en su carácter de autoridad sanitaria, y el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en su carácter de coordinador del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, tendrán respecto de la asistencia social, y como materia de salubridad general, las siguientes atribuciones. 1. Vigilar el estricto cumplimiento de esta ley, así como las disposiciones que se dicten con base en ella, sin perjuicio de las facultades que en la materia competan a otras dependencias y entidades de la Administración Pública Federal y a los gobiernos y entidades de los estados. 2. Formular las normas oficiales mexicanas que rijan la prestación de los servicios de salud en materia de asistencia social, a fin de garantizar la calidad de los servicios, y los derechos de los sujetos de esta ley, así como la difusión y actualización de las mismas entre los integrantes del Sistema Nacional de Salud, y del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada. 3. Certificar que los servicios que presten en la materia las instituciones de los sectores público y privado, cumplan con lo estipulado en las normas oficiales mexicanas señaladas en el artículo anterior. 4. Supervisar la debida aplicación de las normas oficiales mexicanas que rijan la prestación de los servicios de salud en esta materia, así como evaluar los resultados de los servicios asistenciales que se presten conforme a las mismas. 5. Apoyar la coordinación entre las instituciones que presten servicios de asistencia social y las educativas para formar y capacitar recursos humanos en la materia. 6. Promover la investigación científica y tecnológica que tienda a desarrollar y mejorar la prestación de los servicios asistenciales en materia de salubridad general. 7. Formar personal profesional en materias relacionadas con la prestación de servicios de asistencia social. 8. Coordinar un sistema nacional de información en materia de asistencia social en colaboración con el INEGI. 9. Coordinar, con las entidades federativas, la prestación y promoción de los servicios de salud en materia de asistencia social. 10. Concertar acciones con los sectores social y privado, mediante convenios y contratos en que se regulen la prestación y promoción de los servicios de salud en materia de asistencia social, con la participación que corresponda a otras dependencias o entidades. 11.
Coordinar, evaluar y dar seguimiento a los servicios de salud que en materia de asistencia social presten las instituciones a que se refiere el artículo 34 fracción segundo de la Ley General de Salud. 12. Realizar investigaciones sobre las causas y efectos de los problemas prioritarios de asistencia social. 13. Coordinar, integrar y sistematizar un directorio nacional de instituciones públicas y privadas de asistencia social. 14. Supervisar y coadyuvar en el desarrollo de los procesos de adopción de menores, y 15. Las demás que le otorga a la Ley General de Salud. Artículo 10. Los sujetos de atención de la asistencia social tendrán derecho a 1. Recibir servicios de calidad, con oportunidad y con calidez, por parte de personal profesional y calificado. Fracción reformada 8 de junio de 2012. 2. La confidencialidad respecto a sus condiciones personales y de los servicios que reciban, y 3. Recibir los servicios sin discriminación. Artículo 11. Los sujetos y las familias, en la medida de sus posibilidades, participarán en los distintos procesos de la asistencia social, como la capacitación, rehabilitación e integración. Los familiares de los sujetos de la asistencia social, serán corresponsables de esa participación y aprovechamiento. Capítulo 3. Servicios de la asistencia social. Artículo 12. Se entienden como servicios básicos de salud en materia de asistencia social los siguientes. 1. Los señalados en el artículo 168 de la Ley General de Salud. A. La atención a personas que, por sus carencias socioeconómicas o por condiciones de discapacidad, se vean impedidas para satisfacer sus requerimientos básicos de subsistencia y desarrollo. Inciso reformado 1 de junio de 2011. B. La atención en establecimientos especializados a menores y adultos mayores en estado de abandono o desamparo y personas con discapacidad sin recursos. Inciso reformado 1 de junio de 2011. C. La promoción del bienestar del adulto mayor y el desarrollo de acciones de preparación para la senectud. D. El ejercicio de la tutela de los menores, en los términos de las disposiciones legales aplicables. E. La prestación de servicios de asistencia jurídica y de orientación social, especialmente a menores, adultos mayores y personas con discapacidad sin recursos. Inciso reformado 1 de junio de 2011. F. La realización de investigaciones sobre las causas y efectos de los problemas prioritarios de asistencia social. G. La promoción de la participación consciente y organizada de la población con carencias en las acciones de promoción, asistencia y desarrollo social que se lleven a cabo en su propio beneficio. H. El apoyo a la educación y capacitación para el trabajo de personas con carencias socioeconómicas. E. I. La prestación de servicios funerarios. 2. La promoción del desarrollo, el mejoramiento y la integración familiar. 3. La protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes, la representación jurídica y la promoción de su sano desarrollo físico, mental y social. 4. El fomento de acciones de paternidad responsable, que propicien la preservación de los derechos de la niñez a la satisfacción de sus necesidades y a la salud física y mental. 5. La colaboración o auxilio a las autoridades laborales competentes en la vigilancia y aplicación de la legislación laboral aplicable a la niñez. 6. La atención a niños, niñas y adolescentes en riesgo de farmacodependencia, farmacodependientes o susceptibles de incurrir en hábitos y conductas antisociales y delictivas. 7. La cooperación con instituciones de procuración e impartición de justicia en la protección de los sujetos susceptibles de recibir servicios de asistencia social. 8. La orientación nutricional y la alimentación complementaria a población de escasos recursos y a población de zonas marginadas. 9. Coadyuvar con las autoridades educativas en la prestación de servicios de educación especial, con base en lo estipulado en el artículo 41 de la Ley General de Educación. 10. El apoyo a mujeres en períodos de gestación o lactancia, con especial atención a las adolescentes en situación de vulnerabilidad. 11. La prevención al desamparo o abandono y la protección a los sujetos que lo padecen. 12. La prevención de la discapacidad, la habilitación y la rehabilitación e integración a la vida productiva o activa de personas con algún tipo de discapacidad. Fracción reformada 1 de junio de 2011. 13. La promoción de acciones y de la participación social para el mejoramiento comunitario, y 14.
Los análogos y conexos a los anteriores que tienda a modificar y mejorar las circunstancias de carácter social que impidan al individuo y familias su desarrollo integral. Artículo 13. Los servicios enumerados en el artículo anterior podrán ser prestados por cualquier institución pública o privada. Las instituciones privadas no podrán participar en los servicios que por disposición legal correspondan de manera exclusiva a instituciones públicas federales, estatales o municipales. Capítulo 4. Concurrencia de la asistencia social. Artículo 14. Son facultades de la Federación en materia de asistencia social. 1. La formulación y conducción de la política nacional y el diseño de los instrumentos programáticos necesarios. 2. El seguimiento de acuerdos, tratados e instrumentos internacionales en materia de asistencia social y atención a grupos vulnerables. 3. La coordinación del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada. 4. La coordinación del Servicio Nacional de Información de Instituciones de Asistencia Social Públicas y Privadas. 5. El otorgamiento de estímulos y prerrogativas de ámbito federal para fomentar el desarrollo de servicios asistenciales, en el marco de las prioridades nacionales. 6. El establecimiento y operación de mecanismos de recaudación y canalización de recursos públicos federales, así como la determinación de los sujetos, área geográfica y servicios de carácter prioritario, en que se aplicarán dichos recursos. 7. La instrumentación de mecanismos de coordinación para la operación, control y evaluación de los programas de asistencia social que las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios realicen apoyados total o parcialmente con recursos federales. 8. La vigilancia, en el ámbito de su competencia, del cumplimiento de esta ley y de los demás ordenamientos que de ella deriven, y 9. Las demás que esta y otras leyes reserven a la Federación. Artículo 15. Cuando, por razón de la materia, se requiera de la intervención de otras dependencias o entidades, el organismo denominado Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, en lo sucesivo el organismo, ejercerá sus atribuciones en coordinación con ellas. Artículo 16. Las dependencias y las entidades de la Administración Pública Federal que ejerzan funciones relacionadas con la asistencia social, se sujetarán en el ejercicio de estas a las disposiciones contenidas en la presente ley. Artículo 17. Las atribuciones que en materia de asistencia social correspondan a las entidades federativas, al Distrito Federal y a los municipios, se regirán de acuerdo con lo estipulado por el artículo 7 de esta ley. Artículo 18. Las entidades federativas, el Distrito Federal y los municipios asumirán el ejercicio de las funciones que, en materia de asistencia social, les transfiera la Federación a través de los convenios respectivos, y conforme a lo dispuesto en este ordenamiento. Artículo 19. La Secretaría de Salud a través del organismo, y en su caso, con la intervención de otras dependencias y entidades, podrá celebrar acuerdos de coordinación en materia de asistencia social con los gobiernos de las entidades federativas y del Distrito Federal. Artículo 20. Las entidades federativas y los municipios podrán suscribir entre sí acuerdos de coordinación y colaboración en materia de asistencia social, para ejercer sus atribuciones a través de las instancias que al efecto convengan. Artículo 21. Los gobiernos federal, de las entidades federativas, del Distrito Federal, y de los municipios, en sus respectivas competencias, podrán promover la participación correspondiente de la sociedad en la planeación, ejecución y evaluación de la Política Nacional de Asistencia Social. Para tal efecto, podrán concertar acciones y establecer acuerdos y convenios de colaboración con los sectores social y privado y con instituciones académicas, grupos y demás personas físicas y morales interesadas en la prestación de servicios de asistencia social. Capítulo 5. Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada. Artículo 22. Son integrantes del Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada. A. La Secretaría de Salud. B. La Secretaría de Desarrollo Social. C. La Secretaría de Educación Pública. D. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. E. Los sistemas estatales y del Distrito Federal para el Desarrollo Integral de la Familia. F. Los sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia. G. Las instituciones privadas de asistencia social legalmente constituidas. H. Las juntas de asistencia privada.
I. El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores. J. El Instituto Nacional Indigenista. K. El Instituto Mexicano de la Juventud. L. El Instituto Nacional de las Mujeres. M. Los Centros de Integración Juvenil. N. El Consejo Nacional contra las Adicciones. O. El Consejo Nacional de Fomento Educativo. P. El Consejo Nacional para la Educación y la Vida. Q. La Lotería Nacional para la Asistencia Pública. R. Pronósticos para la Asistencia Pública. S. La Beneficencia Pública. Y T. Las demás entidades y dependencias federales, estatales y municipales, así como los órganos desconcentrados que realicen actividades vinculadas a la asistencia social. Artículo 23. El Sistema Nacional de Asistencia Social Pública y Privada, en lo sucesivo el sistema, tiene como objeto promover y apoyar, con la participación de los sectores público, privado y las comunidades, las acciones en favor de las personas y familias a que se refiere esta ley. Artículo 24. La Federación, a través del organismo, fijará las bases sobre las cuales se sustentará la coordinación y concertación de acciones del sistema. Artículo 25. El sistema contará, para su funcionamiento y coordinación, con un Consejo Nacional, que emitirá opiniones, recomendaciones y líneas de acción para la prestación de servicios de asistencia social. Este Consejo Nacional se integrará por a. Una secretaria ejecutiva, que será asumida por el organismo, el cual deberá, en el marco de sus atribuciones, elaborar el reglamento para la operación del Consejo Nacional. B. Un representante por cada uno de los sistemas estatales para el desarrollo integral de la familia. C. Un representante por cada una de las juntas de asistencia privada de los estados de la República y del Distrito Federal. D. Un representante por cada una de las dependencias federales integrantes del sistema, y E. 5 representantes de los sistemas municipales para el desarrollo integral de la familia, que serán electos de acuerdo con el reglamento del Sistema Nacional de Asistencia Social. Artículo 26. Los integrantes del sistema contribuirán al logro de los siguientes objetivos. A. Coordinar la prestación de servicios de asistencia social pública y privada. B. Establecer las prioridades y estrategias nacionales para la prestación de servicios de asistencia social. C. Promover la ampliación de la cobertura y garantizar la calidad de los servicios de asistencia social. D. Promover un esquema regionalizado de servicios de asistencia social, y E. Promover la cooperación y la coordinación interinstitucional para asegurar la atención integral a las personas y familias que sean sujetos de derechos de asistencia social. Capítulo 6. Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia. Artículo 27. El Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia es el organismo público descentralizado, con patrimonio y personalidad jurídica propios, a que se refiere el artículo 172 de la Ley General de Salud. Artículo 28. El organismo será el coordinador del sistema, y tendrá las siguientes funciones. A. Vigilar el estricto cumplimiento de la presente ley. B. Elaborar un programa nacional de asistencia social conforme a las disposiciones de la Ley de Planeación, los lineamientos del Plan Nacional de Desarrollo, y demás instrumentos de planeación de la Administración Pública Federal. C. Con fundamento en lo establecido en los artículos 1 o 4 o 7 o y 8 o de la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, y atendiendo al interés superior de la infancia, el organismo tendrá como responsabilidad coadyuvar en el cumplimiento de esa ley. D. Prestar servicios de representación y asistencia jurídica y de orientación social a niñas y niños, jóvenes, adultos mayores, personas con alguna discapacidad, madres adolescentes y solteras, indigentes, indígenas migrantes o desplazados y todas aquellas personas que por distintas circunstancias no puedan ejercer plenamente sus derechos. E. Poner a disposición del Ministerio Público los elementos a su alcance para la protección de los derechos familiares. F. Proponer para su aprobación a la Secretaría de Salud, la formulación de las normas oficiales mexicanas en la materia y apoyarla en la vigilancia de la aplicación de las mismas.
G. Proponer a la Secretaría de Salud, en su carácter de administradora del patrimonio de la beneficencia pública, programas de asistencia social que contribuyan al uso eficiente de los bienes que lo componen. H. Proponer a la Lotería Nacional para la Asistencia Pública y a los pronósticos deportivos para la asistencia pública programas de asistencia social que contribuyan al fortalecimiento de los servicios de asistencia social que presten los sectores públicos, social y privado. Y, promover la elaboración de normas oficiales mexicanas en materia de asistencia social, a través de un Comité Técnico de Normalización Nacional de Asistencia Social, que se regulará con base en lo establecido en la Ley Federal de Metrología y Normalización. J. Supervisar y evaluar la actividad y los servicios de asistencia social que presten las instituciones de asistencia social pública y privada, conforme a lo que establece la Ley General de Salud y el presente ordenamiento. K. Elaborar y actualizar el Directorio Nacional de las Instituciones Públicas y Privadas de Asistencia Social. L. Organizar el Servicio Nacional de Información sobre la Asistencia Social. M. Organizar, promover y operar el Centro de Información y Documentación sobre Asistencia Social. N. Difundir a través del sistema la información sobre el acceso al financiamiento nacional e internacional para actividades de asistencia social. O. Realizar y apoyar estudios e investigaciones en materia de asistencia social. P. Promover la formación, capacitación y profesionalización del personal encargado de la prestación de los servicios de asistencia social. Q. Operar establecimientos de asistencia social y llevar a cabo acciones en materia de prevención. R. Diseñar modelos de atención para la prestación de los servicios asistenciales. S. Operar en el marco de sus atribuciones programas de rehabilitación y educación especial. T. Prestar apoyo, colaboración técnica y administrativa en materia de asistencia social, a las distintas entidades federativas, al Distrito Federal y a los municipios. U. Promover la integración de fondos mixtos para la asistencia social. V. Asignar, de acuerdo a su disponibilidad, recursos económicos temporales y otorgar apoyos técnicos a instituciones privadas y sociales, con base a los criterios que sean fijados por la Junta de Gobierno. W. Coadyuvar con la Secretaría de Relaciones Exteriores en la representación del Gobierno federal para la ejecución y difusión de programas en materia de asistencia social ante organismos internacionales y multilaterales. X. Coordinar los esfuerzos públicos y privados, para la integración social de los sujetos de la asistencia, y la elaboración y seguimiento de los programas respectivos. Y. Promover la creación y el desarrollo de instituciones públicas y privadas de asistencia social, y Z. Establecer prioridades en materia de asistencia social. Artículo 29. En el diseño de las políticas públicas, operación de programas, prestación de servicios, y la realización de acciones, el organismo actuará en coordinación con dependencias y entidades federales, estatales o municipales, de acuerdo con la competencia y atribuciones legales que éstas tengan. Promoverá, coordinadamente con los gobiernos de las entidades federativas y municipios, en sus respectivos ámbitos de competencia, el establecimiento de centros y servicios de rehabilitación física, psicológica, social y ocupacional, para las personas con algún tipo de discapacidad o necesidad especial, así como acciones que faciliten la disponibilidad y adaptación de prótesis, órtesis y ayudas funcionales. El organismo promoverá una vinculación sistemática entre los servicios de rehabilitación y asistencia social que preste, y los que proporcionen los establecimientos del sector salud. Artículo 30. El patrimonio del organismo se integrará con a. Los derechos y bienes muebles e inmuebles que actualmente son de su dominio. B. Los subsidios, subvenciones, aportaciones, bienes y demás ingresos que las dependencias y entidades de la administración pública le otorguen. C. Las aportaciones, donaciones, legados y demás liberalidades que reciba de personas físicas o morales. D. Los rendimientos, recuperaciones, bienes, derechos y demás ingresos que le generen sus inversiones, bienes y operaciones. E. Las concesiones, permisos, licencias y autorizaciones que se le otorguen conforme a la ley, y F. En general, los demás bienes, derechos e ingresos que obtenga por cualquier título. Artículo 31. Para el estudio, planeación y despacho de los asuntos que le competen, el organismo contará con los siguientes órganos superiores. A. Junta de Gobierno, y B. Dirección General.
La vigilancia de la operación del organismo quedará a cargo de un comisario. Artículo 32. La Junta de Gobierno estará integrada por el Secretario de Salud, quien la presidirá, por los representantes que designen los titulares de las Secretarías de Gobernación, de Hacienda y Crédito Público, de Desarrollo Social, de Educación Pública, del Trabajo y Previsión Social, de la Procuraduría General de la República y de los directores generales del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, de la Lotería Nacional para la Asistencia Pública, de Pronósticos para la Asistencia Pública, del Instituto Nacional Indigenista. Los miembros de la Junta de Gobierno serán suplidos por los representantes que al efecto designen cada uno de los miembros propietarios de la misma. La Junta de Gobierno designará un secretario técnico. Artículo 33. La Junta de Gobierno tendrá las siguientes facultades. A. Representar al organismo con las facultades que establezcan las leyes para actos de dominio y de administración y para pleitos y cobranzas. B. Aprobar los planes de labores, presupuestos, informes de actividades y estados financieros anuales. C. Aprobar el estatuto orgánico, la organización general del organismo y los manuales de procedimientos y de servicios al público. D. Ratificar la designación y remoción a propuesta del director general del organismo, a los servidores públicos de nivel inmediato e inferior. E. Conocer los informes, dictámenes y recomendaciones del comisario y del auditor externo. F. Aprobar la aceptación de herencias, legados, donaciones y demás liberalidades que le correspondan al organismo. G. Estudiar y aprobar los proyectos de inversión. H. Conocer y aprobar los acuerdos de coordinación que hayan de celebrarse con dependencias y entidades públicas federales, estatales y del Distrito Federal. I. Determinar la integración de comités técnicos y grupos de trabajo temporales. J. Aprobar los programas que en materia de asistencia social pública formule el organismo, y K. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades anteriores. Artículo 34. La Junta de Gobierno podrá integrar comités técnicos para el estudio y propuesta de mecanismos de coordinación interinstitucional en la atención de las tareas asistenciales que realice el organismo, o bien las instituciones integrantes del sistema. Los comités estarán formados por los representantes que al efecto designen las dependencias y entidades competentes. Artículo 35. La Junta de Gobierno celebrará sesiones ordinarias trimestrales y las extraordinarias que se requieran de conformidad con el estatuto respectivo. Artículo 36. El director general será ciudadano mexicano, mayor de 30 años de edad y con experiencia en materia administrativa y de asistencia social. El presidente de la República designará y removerá libremente al director general. Artículo 37. El director general tendrá las siguientes facultades. A. Administrar y representar legalmente al organismo. B. Ejecutar los acuerdos y disposiciones de la Junta de Gobierno. C. Presentar a la Junta de Gobierno los informes y estados financieros trimestrales, acompañados de los comentarios que al efecto formulen el comisario y el auditor externo. D. Formular los programas de corto, mediano y largo plazo, los presupuestos y las políticas institucionales, establecer los procedimientos generales e informes de actividades y estados financieros anuales del organismo, presentándolos para su aprobación a la Junta de Gobierno. E. Proponer a la Junta de Gobierno la designación y remoción de los servidores públicos de nivel inmediato e inferior del organismo. F. Autorizar y expedir los nombramientos de personal y manejar las relaciones laborales de acuerdo con las disposiciones legales. G. Planear, dirigir y controlar el funcionamiento del organismo con sujeción a las instrucciones de la Junta de Gobierno. H. Celebrar convenios, acuerdos, contratos y ejecutar los actos jurídicos que sean indispensables para el cumplimiento de los objetivos del organismo. Y, actuar en representación del organismo, con facultades generales para actos de administración, de dominio, para pleitos y cobranzas, así como aquellos que requieran cláusula especial conforme a las leyes, y J. Las demás que sean necesarias para el ejercicio de las facultades establecidas en este u otros ordenamientos jurídicos. Artículo 38. El comisario será designado por la Secretaría de la Función Pública. Deberá ser ciudadano mexicano y con experiencia profesional en la materia no menor de 5 años. Artículo 39. El comisario tendrá las siguientes facultades.
A. Vigilar que la administración de los recursos y el funcionamiento del organismo se haga de acuerdo con lo que dispongan esta ley y los programas y presupuestos aprobados. B. Practicar las auditorías de los estados financieros y las de carácter administrativo que se requieran. C. Recomendar a la Junta de Gobierno y al Director General las medidas preventivas y correctivas que sean convenientes para el mejoramiento del organismo. D. Asistir a las sesiones de la Junta de Gobierno, y E. Las demás que otras leyes le atribuyan y las que sean necesarias para el ejercicio de las anteriores. Artículo 40. El organismo contará además con un Consejo Ciudadano Consultivo que emitirá opiniones y recomendaciones sobre sus políticas y programas nacionales, apoyará sus actividades y contribuirá a la obtención de recursos que permitan el incremento de su patrimonio. El titular de la Secretaría de Salud y el director general del organismo representarán a la Junta de Gobierno ante el Consejo Ciudadano Consultivo, cuyos miembros no percibirán retribución, emolumento o compensación alguna, y se seleccionarán de entre los sectores público y privado, de acuerdo con el reglamento que la Junta de Gobierno emita. Artículo 41. La Secretaría de Salud y el organismo promoverán que las dependencias y entidades destinen los recursos necesarios a los programas de asistencia social. Artículo 42. Las relaciones de trabajo entre el organismo y sus trabajadores se regirán por la Ley Federal del Trabajo, reglamentaria del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Artículo 43. Los trabajadores del organismo estarán incorporados al régimen de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Capítulo 7. De la coordinación, concertación y participación ciudadana. Artículo 44. Con el propósito de asegurar la adecuada coordinación de acciones en el ámbito de la prestación de los servicios de asistencia social y con el objeto de favorecer prioritariamente a los grupos sociales más vulnerables, en los términos del Sistema Nacional de Planeación, de la Ley General de Salud, y de este ordenamiento, el organismo celebrará acuerdos y concertará acciones con los sectores público, social y privado, y en su caso, con las autoridades de las diferentes comunidades indígenas de las entidades federativas. Artículo 45. Con el objeto de ampliar la cobertura y la calidad de los servicios de asistencia social en las entidades federativas y los municipios, el organismo promoverá la celebración de convenios entre los distintos niveles de gobierno, a fin de a. Establecer programas conjuntos. B. Promover la conjunción de los niveles de gobierno en la aportación de recursos financieros. C. Distribuir y coordinar acciones entre las partes, de manera proporcional y equitativa. D. Procurar la integración y fortalecimiento de los regímenes de asistencia privada, y E. Consolidar los apoyos a los patrimonios de la beneficencia pública de las entidades federativas. Artículo 46. El organismo promoverá ante los gobiernos locales el establecimiento de los mecanismos idóneos que permitan una interrelación sistemática a fin de conocer las demandas de servicios básicos en materia de asistencia social. Artículo 47. El organismo promoverá ante las autoridades estatales y municipales la creación de organismos locales para la realización de acciones en materia de prestación de servicios asistenciales para el desarrollo integral de la familia. Artículo 48. El Estado, con el objeto de ampliar la cobertura de los servicios de salud de asistencia social, fincados en la solidaridad ciudadana, promoverá en toda la República la creación de asociaciones de asistencia privada, fundaciones y otras similares, las que con sus propios recursos o con donaciones de cualquier naturaleza que aporte la sociedad en general y con sujeción a los ordenamientos que las rijan, presten dichos servicios. La Secretaría de Salud y el organismo emitirán las normas oficiales mexicanas que dichas instituciones deberán observar en la prestación de los servicios de salud en materia de asistencia social. El organismo les prestará la asesoría técnica necesaria y los apoyos conducentes. Artículo 49. El organismo promoverá ante las autoridades correspondientes el otorgamiento de estímulos fiscales, para inducir las acciones de los sectores social y privado en la prestación de servicios de salud en materia de asistencia social. Artículo 50. Las autoridades públicas no podrán disponer de los bienes y recursos que pertenezcan a las instituciones privadas de asistencia social. Artículo 51. Las instituciones privadas de asistencia social serán consideradas de interés público y tendrán los siguientes derechos.
A. Formar parte del Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social. B. Recibir de parte del organismo la certificación de calidad de los servicios de asistencia social que ofrecen a la población. C. Acceder a los recursos públicos destinados a la asistencia social, en los términos y las modalidades que fijen las autoridades correspondientes y conforme al Programa Nacional de Asistencia Social. D. Participar en el diseño, ejecución y evaluación de las políticas públicas en materia de asistencia social. E. Recibir el apoyo y la asesoría técnica y administrativa que las autoridades otorguen. F. Tener acceso al Sistema Nacional de Información. G. Recibir donativos de personas físicas y morales, nacionales o extranjeras, de acuerdo con las leyes y ordenamientos respectivos. H. Acceder a los beneficios dirigidos a las organizaciones sociales, que se deriven de los convenios y tratados internacionales, y que estén relacionados con las actividades y finalidades previstas por esta ley. Y, ser respetadas en el ejercicio de sus actividades, estructura y organización interna. Artículo 52. Las instituciones privadas de asistencia social tendrán las siguientes obligaciones. A. Constituirse de acuerdo con lo estipulado en las leyes aplicables. B. Inscribirse en el Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social. C. Cumplir con lo establecido en las normas oficiales mexicanas que se emitan para la regulación de los servicios de asistencia social y colaborar con las tareas de supervisión que realice el organismo. Y D. Garantizar en todo momento el respeto a la dignidad y los derechos humanos de las personas, familias o comunidades que reciban sus servicios de asistencia social. Artículo 53. El Estado promoverá la organización y participación de la comunidad en la atención de aquellos casos de salud, que por sus características requieran de acciones de asistencia social basadas en el apoyo y solidaridad social o en los usos y costumbres indígenas, así como el concurso coordinado de las dependencias y entidades públicas, específicamente en el caso de comunidades afectadas de marginación. Artículo 54. El organismo promoverá la organización y participación de la comunidad para que, con base en el apoyo y solidaridad social o los usos y costumbres indígenas, coadyuve en la prestación de servicios asistenciales para el desarrollo integral de la familia. Artículo 55. La participación de la comunidad a que se refiere el artículo anterior, tiene por objeto fortalecer su estructura, propiciando la solidaridad ante las necesidades reales de la población. Capítulo octavo. Directorio Nacional de las Instituciones de Asistencia Social. Artículo 56. Se crea el Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social con objeto de dar publicidad a los servicios y apoyos asistenciales que presten las instituciones públicas y privadas, así como su localización en el territorio nacional. Este directorio estará a cargo del organismo. Artículo 57. El Directorio Nacional se conformará con las inscripciones de las instituciones de asistencia social que se tramiten. A través de los sistemas para el desarrollo integral de la familia estatales o del Distrito Federal. B. A través de las juntas de asistencia privada u organismos similares. Y C. Las que directamente presenten las propias instituciones ante este directorio. Artículo 58. El registro de las instituciones y la supervisión de las funciones asistenciales será requisito para recibir recursos de las instituciones de asistencia social pública. Artículo 59. En la inscripción de las instituciones se anotarán los datos que las identifiquen y que señalen con precisión la duración y el tipo de servicios asistenciales, sus recursos y ámbito geográfico de acción, así como la indicación de su representante legal. Las modificaciones a los datos anteriores también deberán ser inscritas. Artículo 60. Las instituciones recibirán una constancia de su registro en el directorio y el número correspondiente. Artículo 61. Cualquier persona podrá solicitar información al Directorio Nacional de Instituciones de Asistencia Social. Artículo 62. El Servicio Nacional de Información publicará anualmente un compendio de información básica sobre las instituciones asistenciales registradas, su capacidad y cobertura de atención y los servicios que ofrecen. Capítulo 9. Supervisión de las instituciones de asistencia social. Artículo 63. Las instituciones de asistencia social deberán ajustar su funcionamiento a lo dispuesto por las normas oficiales mexicanas, que al efecto se expidan por la Secretaría de Salud y el Consejo Nacional de Normalización y Certificación, para normar los servicios de salud y asistenciales.
Artículo 64. Se entiende por normalización de la asistencia social al proceso por el cual se regulan actividades desempeñadas por las instituciones públicas y privadas que prestan servicios asistenciales, mediante el establecimiento de terminología, directrices, atributos, especificaciones, características, aplicables a personas, procesos y servicios a través de normas oficiales mexicanas. Artículo 65. La supervisión y vigilancia para el cumplimiento de las normas oficiales mexicanas, corresponde a la Secretaría de Salud a través del organismo y a las autoridades locales. Artículo 66. Serán coadyuvantes del organismo en la supervisión, los sistemas estatales y del Distrito Federal para el desarrollo integral de la familia y las juntas de asistencia privada u órganos similares. Artículo 67. El incumplimiento de las disposiciones de esta ley y demás disposiciones derivadas de ella serán sancionadas administrativamente por la Secretaría de Salud conforme a sus atribuciones, de conformidad con la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y por las autoridades locales según lo previsto en las leyes estatales correspondientes. Artículo 68. Las personas afectadas por las resoluciones dictadas con fundamento en esta ley y demás disposiciones que de ella deriven, podrán recurrirlas administrativamente de conformidad con lo que establece la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y las leyes estatales correspondientes. Transitorios. Primero, la presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.